Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, por la vida. Agradecerte, Señor, porque en el nombre de Jesús nos permites llevar tu palabra para los que estamos acá, Señor, y los que están conectados, Señor, y se van a conectar. Te ruego que en el nombre de Jesús tengas misericordia de nosotros. Señor, hay un mundo corriendo, hay un tiempo que está rodando, Señor, y a veces hay cosas que no entendemos, ni las vamos a entender, Señor, pero queremos pedirte que, así como le diste, Señor, a Salomón, le diste esa sabiduría y esa revelación, te pedimos que esta noche nos dé sabiduría y revelación, por favor, que nos enseñes por el Espíritu, Padre. Por el Espíritu, enséñanos a ser congruentes con lo que nosotros hablamos, con lo que pensamos en relación a lo que tu Espíritu quiere y lo que tú quieres en nosotros. Hoy ponemos este mensaje en tus manos, ponemos la vida de mis hermanos, los que estamos acá, las familias, nuestras familias, Señor, las familias de los hermanos que se conectan, de aquellos que son fieles, Señor, a tu palabra, y aún aquellos que por esas casualidades del Espíritu escuchan este mensaje. Te ruego que haya una bendición sobre ellos, sobre sus economías, trabajos, familias. Yo te pido, Señor, que aquellos que están siendo atormentados, Señor, que tal vez están en pruebas, que están en luchas y que tal vez están en este momento librando una batalla espiritual, económica, familiar, Señor, que tú puedas, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, meter tu mano, que la gloria tuya, Señor, esa gloria, ese poder, esa mano tuya, Señor, ese dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, pueda llegar en el nombre de Jesús hasta ese hospital, hasta esa cárcel, hasta ese lugar donde se necesita escuchar una palabra. Te bendecimos, Cristo, ponemos Israel en tus manos, este país en tus manos, ponemos Colombia, Señor, por favor, neutraliza, Dios, todo movimiento político que quiere afectar a este país, Señor, y llevarnos a la ruina, Padre, en el nombre de Jesús. Rechazamos, reprendemos todo espíritu, Señor, todo devorador que quiere venir a través de pactos satánicos, a través de pactos de chamanes, de brujos, Señor, que estas autoridades quieren hacer. Tú conoces, Padre, tú conoces, y estamos en tus manos. Ponemos Honduras, mira la situación de las inundaciones, Señor, mira esos países donde hay terremotos, donde han ocurrido terremotos. Mira ahí en el Ecuador, Señor, que hace poco hubo terremotos, Señor, y hay algunas familias fueron afectadas. Te pido, Señor, que nos protejas, que nos ayudes a preparar nuestro corazón para esperar tu venida, Señor, y entender que Mateo 24 se está cumpliendo y que nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas, tenemos que tener vestiduras limpias, Señor. Enséñanos por tu Espíritu de manera que lo podamos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Ponemos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús oramos confiados, Señor, de que tú harás mucho más abundantemente de lo que pedimos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, iniciamos, hermano, nos tomamos de la mano con el Espíritu, con el poder que viene del Señor, y queremos pues trasladarles una palabra en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, fíjense que recordaba lo que estaba ahí estudiando sobre el tema que quisiera trasladarle de parte del Señor en esta noche. Le doy pues las gracias al Señor por sus vidas, los que estamos acá, por usted que está conectado, que está haciendo ese esfuerzo, tal vez va en camino a casa, tal vez está en su trabajo, en la oficina, tal vez está haciendo algo que en este momento pues va hacia su casa. En cualquier lugar, circunstancia o situación en la que esté, pues le bendigo y espero que este mensaje de parte del Señor lo pueda edificar. Recordaba, mire que yo tenía, mi papá ya murió, incluso la persona ahí que me educó, que fue un padre para mí, al cual lo bendigo también. Fíjese que en la casa había un dicho. Normalmente cuando él me llamaba yo decía algo hay que hacer.
Y él siempre me decía, por ejemplo, había una mancha o había tal vez algo que reparar. Él me decía, mira Omar, eso no nació ahí. Y esa frase a mí pues me marcó. Les digo me marcó porque yo decía, tiene razón, aunque a veces suena como difícil, pues, lo que solo me permiten aquí quitar la música, pues a mí me sonaba como difícil porque hay cosas que nacen o están ahí, pero él me decía, no, eso no nació ahí. El caso es que lo que él me estaba diciendo era que había que buscar una solución o una alternativa para quitar una mancha, para reparar algo que estaba quebrado, para reparar algo que estaba roto, es decir, sustituir. El caso es que había que hacer todo lo que fuera posible, humanamente hablando, para reparar algo que estaba roto. Entonces, yo quisiera pues trasladarle esta noche, en el nombre de Jesús, que hay cosas que son necesarias, pero que también es necesario repararlas. Y cuando digo reparación, usted sabe que el propósito de Dios, el diseño de Dios, es para que nosotros vivamos en bendición, que sí va a haber tal vez pruebas, sí, Dios va a permitir que hayan desiertos, que hayan pruebas, que hayan adversidades, que hayan aflicciones incluso. Pero la palabra dice que nosotros, cuando él mencionaba a los discípulos, pero también nos lo está mencionando a nosotros, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos vamos a Primera de Pedro 5, por ahí está, dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Es decir, Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado argumentos. Y yo quisiera, pues, con la ayuda del Señor, decirle en esta noche que la situación que usted está pasando en este momento, mire qué tremendo, aún en bendición, no es la situación definitiva que Dios quiere para usted. Entonces Dios nos está llamando en esta noche a que podamos entender de que no para siempre se trilla el trigo, no para siempre vamos a estar ahí. Recuerdo, y siempre, como le repito, en mi casa, esa frase se me quedó grabada, eso no nació ahí. Entonces, las situaciones que tal vez estamos viviendo como cristianos o en la familia, aún como ministerio, esas situaciones no nacieron ahí. Algo pasó, llegaron ahí, pero no son definitivas. En otras palabras, mire, lo que Dios nos ha permitido en este tiempo, o Dios ha permitido en nuestra casa, en nuestra familia, no es definitivo. Es decir, todo tiene un tiempo de caducidad. Los productos que usted compra tienen un tiempo de caducidad. Entonces, espiritualmente, enfoquémonos en declarar que en el nombre de Jesús toda su situación tiene un tiempo de caducidad. Es decir, usted sabe, los niños, los bebés toda la vida no son bebés, crecen. Nosotros crecemos en estatura, pero también crecemos en año, crecemos también en situación de peso, en todo crecemos. El caso es que su situación no es para siempre, pero hay cosas que hay que reparar. Mire, leía también una historia en la que un padre le dice a su hija se había graduado en la universidad, él le había costeado con mucho esfuerzo su carrera universitaria. Entonces le dice a la hija, ven, le dice, vamos afuera. Entonces se fue afuera, se fueron al patio de la casa y quedaron viendo la casa desde el exterior. Y le dice el papá, ¿qué ves en la casa? ¿Qué ves en la casa? Entonces viene ella, se había graduado de ingeniería industrial o civil, y le comienza a decir, papá, yo veo que la casa necesita reparar el techo, mira que aquella puerta ya está vieja, hay que sustituirla. El caso es que hizo un examen visual en este caso, y le dio un diagnóstico de las cosas que había que reparar. Entonces esta noche, exactamente, el Espíritu Santo viene a que nosotros hagamos un examen visual, pero un examen a nuestro corazón, y que realmente nosotros nos demos cuenta de cuáles son las cosas que hay que reparar. Mire, hay cosas que hay que reparar,
primero en nuestro corazón, primero en nuestro interior, y luego también reparar cosas que nosotros tal vez provocamos daño en otras personas, en otras situaciones, en otras circunstancias, o a diferentes tipos de personas. Tal vez nosotros nos toca reparar, pero también toca que las personas reparen en nosotros cosas que tal vez nos están afectando. Cuando se habla de reparar, mire que cuando se habla de reparar, significa arreglar algo, significa que cuando algo está roto o estropeado, lo arreglemos. Muchas veces nos va a tocar sustituir. La reparación implica no solo la reparación en sí, valga el juego de palabras, sino que la reparación también implica que nosotros tenemos que sustituir algo que ya ahí ya no cumple la función que está cumpliendo. Entonces, nosotros espiritualmente hablando, o esta noche, tomamos conciencia, hacemos un examen visual a nuestro interior y también en nuestro exterior. Primero es lo interno y luego lo externo, ya sea en la casa, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida sobre todo, porque tenemos que comenzar con nosotros. Hacemos esta noche por el Espíritu una revisión que para algunos quizás ya la hicieron, hace días tal vez hicieron esa revisión, y nos damos cuenta qué cosas hay que reparar, qué cosas hay que sustituir, porque la reparación es como arreglar algo que está malo, es corregir, es remediar un daño, es restablecer las fuerzas, es como corregir algo que nosotros sabemos que necesita ser corregido, pero esa corrección muchas veces nos va a llevar a sustituir la pieza o sustituir el daño o sustituir las cosas que necesitan ser reparadas. El Salmo 83, la Biblia de las Américas dice, mire que en alguna versión dice, repáranos, Señor. Aquí el salmista dice, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Mire, muchas veces nosotros los ministros cometemos un error, y yo pues me voy a incluir dentro de ese grupo de ministros que cometemos un error. ¿Cuál es el error? Que nosotros quizás hacemos énfasis cuando, por ejemplo, le decimos a un hermano, cambie su actitud. Sí, pero no le decimos cómo. Aunque, por ejemplo, si usted me dice, pastor, deme el pie de imprenta de cambiar la actitud, yo le digo Romanos 12:2. Entonces, la Biblia, mire, Dios es sabio. Dios es sabio en todo lo que hace. Dios es sabio en todo el legado que nos ha dejado a través de la Escritura. No se olvide de algo, su situación no es eterna. Su situación tal vez de adversidad, de aflicción que está pasando no es eterna, tiene un tiempo de caducidad. Pero nosotros tenemos que buscar qué cosas hay que reparar, no se olvide, porque sobre eso vamos a trabajar. Entonces, aquí está la clave. Le doy la clave cómo reparar lo que nosotros tal vez en nuestra vida, en nuestra casa, en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo incluso, tenemos que reparar. Entonces todo comienza reconociendo que hay cosas que necesitan ser sustituidas, que hay cosas que necesitan dentro de nuestro interior ser reparadas. Entonces, por el Espíritu, tome la caja de herramientas, no sé qué instrumento vamos a utilizar para reparar, no sé qué materiales vamos a utilizar, pero en el nombre de Jesús, por el Espíritu, Dios nos da y nos va a enseñar cómo hacerlo. Entonces, fíjese que cuando dice aquí el Salmo 83, que usted muy bien lo lee ahí, la Biblia de las Américas, dice, restáuranos, oh Dios. Entonces, note que aquí hay una persona que necesita ser reparada. Eso es lo primero que usted y yo necesitamos hacer. Mire, nadie que no reconozca que somos necesitados de Dios en primer lugar y que necesitamos reparar las cosas que están rotas en todo, en la familia, en el matrimonio, en la casa, con los hijos. Yo espero que no hayan muchas cosas que reparar, porque Dios nos da la clave a través del Salmo 8:3. Entonces, vemos acá, hermanos, que el salmista dice, Señor, restáurame. Y aquí está la clave. Y le dice, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Esa es la clave.
Y entonces, dice el salmista, seremos salvos, seremos reparados. Le voy a explicar por qué aquí está la clave. Mire, cuando se habla de resplandecer el rostro, es como que Dios, por su Espíritu, avive nuestro interior, es decir, avive nuestro corazón, avive el fuego del Espíritu en nosotros. Porque una de las cosas que está pasando es que muchas personas viven con sentimientos encontrados algunos y otros son almáticos. Hay personas que son muy almáticas, entonces viven del pasado, viven recordando y viviendo de viejas glorias, valga el juego de palabra. Nosotros no podemos vivir de glorias pasadas, nosotros tenemos que pensar y creer y tener la esperanza de que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Entonces, mire, cuando se daba la bendición sacerdotal, en número 6, a partir del versículo 24, le voy a explicar la clave. Si usted agarra la clave o el rema de esto, entonces va a entender cómo reparar ciertas cosas que hay que arreglar o sustituir en mi vida para poder recibir la bendición. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque si hay algo que el enemigo ha hecho daño, pero también nosotros hemos provocado, es que, hermano, hay personas, yo con respeto le digo esto, pero hay personas que viven un evangelio, hermano, como sobreviviendo. Si Cristo en Juan 10:10 dice que Él ha venido, que el enemigo solo viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, yo he venido, dice el Señor Jesucristo, a darles vida y vida en abundancia. Yo con respeto le cuento esto porque sé que todos tenemos momentos difíciles, sé que todos tenemos momentos que tal vez estamos en una prueba, tal vez en este momento usted está en una prueba. Entonces hay momentos de apretura, hay momentos quizás de escasez, pero no es para toda la vida. Pero yo he visto personas, hermano, que nunca logran salir adelante porque no reparan cosas. Tienen que reparar situaciones internas y externas para poder salir adelante y decir, ok, ya lo reparé, vamos para adelante. Pero eso es con la ayuda del Señor. Le decía esto, de que si Cristo en Juan 10:10, entre otros, nos ofrece una vida en abundancia, hay personas, yo espero que no sea usted, ni los que estamos acá, ni los que nos ven, sino que otras personas en otra galaxia, en otra, no diría en otra iglesia, hermano, porque hay que pedirle a Dios misericordia. Pero hay personas que Juan 10:10 solo viven la primera parte. Hermano, viven con cosas destruidas, viven con cosas que el enemigo les ha robado y viven con cosas que el enemigo les ha quitado. Y nunca, tal vez en pocas veces o en poca intensidad viven la vida Zoe, la vida en abundancia. Y es lo contrario, porque mire, Cristo en la cruz nos dio la victoria. Pero entonces esta mañana o esta tarde o esta noche, porque estamos en vivo, Dios nos está diciendo que Él nos da vida, pero vida en abundancia. Entonces tenemos que reparar en nuestro interior y en nuestro exterior, primero nuestra vida, luego la familia, en el trabajo y en todo lo que tengamos que reparar cosas para poder vivir esa vida en abundancia. Entonces, aquí está la clave. El resplandecer de Dios, es decir, el resplandor del rostro de Dios, es la gloria de Dios. Y eso es lo que repara. La gloria de Dios es su presencia, la gloria de Dios es ese poder que viene de Él en este tiempo a través de su Espíritu Santo. La gloria de Dios es ver el milagro en su vida, pero que Dios necesita que nosotros nos demos cuenta primero que hay cosas que hay que reparar, hay cosas que hay que arreglar. Entonces, mire, cuando se refiere a resplandecer el rostro sobre nosotros, es que Dios nos mire. La palabra nos enseña que dice que los ojos del Señor están sobre aquellos que le invocan para ayudarles. Los ojos del Señor están puestos sobre aquellos y Él los conoce, dice Nahum 1:7.
Entonces, número 6:24, cuando se da la bendición sacerdotal, porque es una instrucción del Señor, dice: el Señor te bendiga y te guarde. Que en el nombre de Jesús el Señor le bendiga y le guarde, que nos bendiga y nos guarde. El número 6:25 dice: el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 26 dice: el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y número 27 dice: así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y usted dirá: pastor, pero es que esa es la bendición sacerdotal que es para los judíos. Usted y yo, dice que el judío no es si es circuncidado o no, sino que es porque somos, a través de la simiente de Abraham, que es Cristo, nosotros somos judíos. Gálatas 6:16, se lo he repetido muchas veces, que dice que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Entonces, quisiera hacer énfasis en relación cuando Dios en número 6:25 dice que el Señor te bendiga y te guarde, el versículo 24 de número 6. Pero el versículo 25 dice que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces todo comienza y termina con la misericordia. Todo comienza y termina con la gracia. Todo comienza y termina con el amor de Dios. Hermanos, miren, para los que estamos acá y usted que nos escucha y está viendo este mensaje y lo va a ver, mire, solos no lo vamos a poder hacer. Nadie que lucha solo, nadie que enfrenta una batalla en lo espiritual va a poder lograr una victoria plena. Necesitamos unidad, necesitamos trabajar en equipo, pero sobre todo necesitamos el favor de Dios. Necesitamos que su poder, cuando dice Efesios 3:20, que dice que el Señor, se lo estoy parafraseando, que el Señor nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Bueno, ese poder es Dios resplandeciendo su rostro sobre nosotros. Cuando Moisés, miren, aquí hay algo muy bonito. Dice que cuando Moisés subía al monte, dice que su rostro resplandecía. Y resplandecer el rostro es reflejar el rostro de Cristo. Es decir, Moisés reflejaba la gloria de Dios que miraba en el monte. Moisés bajaba y reflejaba lo que había vivido, la presencia, esa gloria y ese poder que solo viene de Dios. Entonces, cuando nos vamos a Primera de Corintios, dice que nosotros reflejamos la gloria de Dios, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, por favor, le pido algo. Fíjese que este mismo versículo del Salmo 83, en la versión la King James, que es la versión gringa, dice toward us. Bueno, perdóneme inglés fluido y rajado. Toward us, es decir, toward us, se lo deletreo, T-U-R-N, toward us, again. Nos está diciendo esta versión: devuélveme o restitúyeme al lugar inicial. Entonces, para reparar cosas hay que regresar por el Espíritu al lugar donde se quebraron. Entonces, por eso necesitamos la gloria de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu, para que nos indique dónde se fracturó la relación, dónde se fracturó la situación en el matrimonio, dónde se fracturó la relación con los hijos, dónde se fracturó la relación con los padres, dónde se fracturaron cosas que hoy nos tienen tal vez sobreviviendo en Dios. Mire, su diseño no es para sobrevivir en Dios. Mire, perdone, que en el nombre de Jesús Dios meta su mano, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus generaciones, sobre todos nosotros, de manera que nos sorprenda con el de repente de Dios. Y de repente Dios aparece. Pero nosotros necesitamos tener plena conciencia de que no podemos conformarnos. Hay gente que se conforma a la vida que tiene. Ese no es el diseño de Dios. Mire, 5 cosas aluden a esa bendición sacerdotal. Se las doy así rapidito. 5 cosas
Cuando Dios dice en Números 6:24 que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, porque para reparar cosas, le doy el rema, necesitamos que Él resplandezca sobre nosotros, que su gloria llegue a nuestra casa, a nuestra vida, que su espíritu, el poder que viene de Dios, llegue de tal manera a nuestro corazón y nos dé las herramientas espirituales por el Espíritu Santo, porque todo es por el Espíritu, hermano. No lo vamos a poder hacer humanamente, es por el Espíritu que vamos a reparar cosas. 5 cosas aluden a la bendición sacerdotal al referirse, que resplandezca el rostro del Señor sobre nosotros. Para reparar necesitamos 5 cosas derivadas de que Dios resplandezca sobre nosotros, que Él se mire, que se fije en nosotros y haga resplandecer. No sé, miren, yo he tenido experiencias y he escuchado experiencias de personas. Fíjese que cuando la pastora Ninosca estaba todavía con vida, ella al inicio hizo un equipo de mujeres que se reunían a orar, hermano, y pasaban cosas extraordinarias en esas reuniones, nos contaba ella. Pero dice que a ella le llamaba mucho la atención, para que se dé cuenta, se lo doy como rema, que no solo a los ministros nos pasan cosas. Porque la persona que le pasaban cosas, todavía está en la iglesia ahí ella, que Dios la bendiga, esa familia. Pero dice la pastora que ella se admiraba, porque cuando ella oraba, como que caía una luz, como que algo se iluminaba. Ellos lo miraban en el espíritu, algo se iluminaban, y ¿sabe qué? Terminaban con escarcha. No siempre, pero la mayoría de veces, terminaban con aceite o con escarcha en sus manos. Y esa persona todavía está ahí. Entonces, ¿qué le quiero contar con esto? Que esa luz es como cuando el Señor, por su palabra, por el Espíritu, nos muestra cuál es el camino y nos va a enseñar. 5 cosas se derivan de ese resplandor. Mire, lo primero es cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde, es favor y protección. Entonces, el resplandor de su gloria sobre nuestras vidas, para poder reparar por el Espíritu lo que necesitamos reparar en nuestra vida, en nuestra casa, en la familia, en el trabajo y aún en el ministerio, es favor y protección. Cuando el Señor dice que el Señor te bendiga y te guarde, es favor y protección. Lo segundo es que su rostro resplandezca sobre nosotros, es que Él se complazca en las decisiones que estamos tomando. Por eso es bien importante reconocer que hay cosas que hay que reparar. Porque cuando Dios dice que haga resplandecer su rostro sobre ti, es porque Él se ha complacido. Entonces le tengo una noticia. A algunos no les ha funcionado porque Dios no se ha agradado de la vida que llevan. Perdón, es que miren, el Señor sí es por gracia, es por misericordia. Y si a Él le place, qué lindo por usted o qué lindo por nosotros. Pero ¿sabe qué? Enmendemos nuestra vida. Por favor, se lo pido. Nos va a hacer más fácil el camino para el Señor. Le vamos a hacer más fácil el camino al Espíritu. Algo va a pasar. Entonces, que Dios haga resplandecer su rostro es que Él se complazca en su vida, en su casa, en su matrimonio. Que el Señor nos vea que a pesar de nuestros errores, le repito, que el Señor vea que a pesar de nuestros errores, nosotros estamos tratando de buscar su rostro, que estamos tratando de agradarlo a Él, y que hay cosas que incurrimos porque realmente no podemos, y tal vez hay personas que están cautivas y necesitan ser liberadas. Lo tercero es que Él tenga de ti misericordia. Estoy desgranándole, como haciéndole entendible, Números 6, 24 al 26. Entonces, que Él tenga misericordia es, obviamente, que tenga compasión de nosotros. Entonces, ¿cómo voy a reparar mi vida, pastor? Entendiendo que Dios lo va a hacer, entendiendo que Él lo va a hacer por mí, pero que yo tengo que reconocer que necesito reparar ciertas cosas en mi vida para poder salir adelante. Y esa reparación trae con el Señor, porque mire, Dios siempre que visita trae algo adicional. Desde el domingo se los dije. El domingo yo les hablaba de las recompensas. Entonces Dios, cada vez que Dios nos visita, trae algo adicional. Entonces ese resplandor de su rostro trae favor y protección.
ese resplandor de su rostro trae que Él se agrade de nosotros. Ese resplandor de su rostro trae compasión y gracia sobre nosotros. Y el número 4 dice que vuelva su rostro hacia nosotros, es que Él apruebe nuestro caminar. Es que, miren, Dios trae bendición, pero a nosotros nos toca agradarle. Es que usted no repara una casa como le da la gana, con respeto le digo esa expresión. Usted repara la casa con el gusto que usted tiene, le pone la pintura que a usted le agrada, o le pone la pintura que a su esposa de usted le agrada. Uno no repara la casa como sea, uno repara la casa sabiendo que le agrada a todo mundo, que le agrada a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Él vuelve el rostro, es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es que Él nos dé la aprobación. Esa es la clave. Por sobre todas las cosas, esa es la clave. Entonces, que las reparaciones que usted y yo tenemos que realizar, que son necesarias, que el Señor, que tengan la aprobación del Señor. Que todo lo que nosotros hagamos tenga la aprobación del Señor, y así la hicimos. Y otra de las cosas que yo veo acá, la última, es que Él nos dé paz. Que Él nos dé paz, que Dios nos dé paz. Esas 5 cosas, se las repito, esas 5 cosas son la clave con la cual nosotros vamos a comenzar a reparar en Dios con las herramientas espirituales que nos da el Espíritu para poder enmendar, hermano, y que Juan 10:10, el segundo párrafo, cuando dice que yo he venido a darles vida y vida en abundancia, sea patente y latente en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Esas 5 cosas son: que es que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros, que es Deuteronomio 6, a partir del versículo 24, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la bendición sacerdotal? Es recibir de Dios su favor y su protección. Es que Él se complazca en todas nuestras actuaciones, que todas esas reparaciones traigan la bendición de Dios para que podamos dar fruto, pero que todas esas bendiciones le agraden a Dios. Es de preguntarle: Señor, ¿te agrada mi casa? ¿Te agrada mi vida? ¿Te agrada mi familia? ¿Te agrada lo que yo hago? Señor, ¿te agrada este ministerio? Hay que preguntarle, porque mire, hermano, todos nosotros, sin excepción, necesitamos hacer reparaciones. Lo tercero es que Él se complazca en nuestro caminar, en nuestros frutos, en nuestra vida, en nuestra casa, en lo que somos. Es complacencia, es complacer a Dios, agrade a Dios. Mire, dice la palabra: porque es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces agrademos a Dios. Lo cuarto es que Él nos dé su aprobación, y lo quinto, que Él nos dé paz. Se lo voy a repetir al final por si no lo copió. ¿Por qué? ¿A qué nos trajo el Señor en esta noche? A hacer reparaciones necesarias. Yo traté de ponerle ahí, mire, se ve una casa, se ve un martillo, se ve una sierra, se ve un alicate, se ve un taladro, una llave de tuerca, se ve ahí una brocha. El caso es que hay que hacer reparaciones, hermano. Es que la noticia que yo le traigo esta noche es que aunque usted no diga amén, hay que hacer reparaciones necesarias. Pero, primero hay que reconocer que necesitamos ser reparados. Primero nosotros, para poder reparar a los demás. Es que, miren, en esto del evangelio es como en la vida. Hay personas que a todo mundo le recetan reparaciones, pero ellos no se reparan. Hay personas que no son las que estamos aquí, ni usted que nos ve, hermano, parecen carpinteros de todo mundo. No, esa familia necesita reparar eso, esa persona necesita reparar eso, mi hermana necesita reparar esto, mi otra hermana necesita reparar lo otro. El caso es que necesitamos hacer reparaciones. Así que tome, en el nombre de Jesús, espiritualmente hablando, tome la caja de herramientas y a ver qué cosa tenemos que hacer, hermano. Recuerde que las reparaciones es agradar a Dios, es que Él apruebe nuestro caminar, es que nos dé paz, que nos bendiga, pero sobre todo es dejar que Él nos repare. Entonces, lo primero es reconocer.
Ok, ¿qué cosas? Mire qué tremendo, no le voy a dar todas, tranquilo. Encontré 13 reparaciones que hay que hacer. Y 13 es como rebeldía, 13 es rebelión. Entonces, 13 es rebelión, pero tenemos que repararlas, porque esas 13 me están indicando que por eso algunas familias no avanzan, que por eso algunas personas no avanzan. Necesitamos hacer reparaciones, hermano. Aunque usted me diga que no, perdone que insiste en eso. Ahora, pastor, entre en materia, dígame qué cosas hay que reparar. Mire, lo primero que hay que reparar es el altar. Mire, nada, oiga bien, nada nos va a funcionar si no reparamos el altar. Pastor, pero yo tengo un altar aquí a Messi. No, Dios reprenda al diablo. Yo no le estoy hablando de ese altar, ¿verdad? Sino que, ¿qué es un altar realmente? Fíjese que en la Biblia hay personajes que nos enseñan que para reparar algo o para iniciar la restauración de algo, lo primero que repararon fue el altar. Entonces la pregunta es, ¿será que tenemos altar en la casa? Sí, pastor, yo oro, pues todas las mañanas hago mi devocional, qué lindo que lo haga. Pues yo le animo a que lo siga haciendo. Pero ¿tienen altar nuestros hijos? ¿Tienen altar su esposo, su esposa? ¿Tiene altar usted incluso en el trabajo? Ahora, le aclaro algo, no va a llegar al trabajo allá 8 de la mañana que inicia y se va a poner a leer la Biblia, no, por favor, ¿verdad? Tiene que dar buen testimonio. Entonces, tener altar es tener una vida devocional. Fíjese que esta palabra, reparar, en el original, cuando yo me fui al original, es baná, es como construir, es como un albañil, dice, es poner cimientos, aunque vamos a hablar de los cimientos. Esta palabra, reparar el altar, es construir un altar, es fortificar, es como levantar, hasta prosperar significa esta palabra, es restablecer y es reparar. Entonces, mire, ninguna reparación que nosotros hagamos en nuestra vida va a ser efectiva si no reparamos el altar de nuestras vidas. Ninguna, oiga bien, ninguna reparación espiritual que hagamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, va a ser efectiva si no reparamos primero el altar. Segunda de Crónicas 33:16 dice, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Mire, la Biblia, hay muchos que repararon el altar. Yo aquí tengo algunos. En Primera de Reyes 18:30 dice que Elías arregló el altar. Antes de enfrentarse a los profetas de Baal, antes de enfrentarse en lo profético, Elías restauró el altar. Segunda de Crónicas 15:8 dice que Asa, el rey Asa, reparó el altar. En segunda de Crónicas, solo le estoy dando el dato así, en Segunda de Crónicas 33:10 dice que Manasés, y es este al que nos referimos. Entonces mire, Elías reparó el altar antes de hacer algo. También Asa, el rey Asa, antes de hacer las reformas, reparó el altar. Josías, que fue el reformador por excelencia en Israel, antes de hacer las reformas, reparó el altar. Ahora, ¿qué hay en el altar? Porque aquí le cuento la historia. Manasés, dice que Manasés, esa historia comienza desde el versículo 10, dice que el Señor habló a Manasés y le habló a su pueblo y ellos no le hicieron caso. Entonces se alejaron del Señor. Acuérdese que reparar es volver al lugar donde se quebró la relación. Es volver al lugar donde nosotros, tal vez la relación con el Señor se fracturó. Tal vez hay un canto ahí muy hermoso, pero es realmente, yo diría, no temerario, tal vez un sinónimo de temerario de parte nuestra decirlo. Pero muchos dicen, cuando dice, si acaso se me olvida, llévame a la cruz. Realmente ir a la cruz es ir a morir a nuestro yo. Entonces, miren, Manasés repara el altar, pero Manasés se da cuenta que el pueblo no le hizo caso al Señor. Eso está en el versículo 10 de Segunda de Crónicas 33. Entonces, el versículo 11 dice que el Señor hizo venir contra ellos
a un ejército del rey de Asiria que capturaron a Manasés. Mire qué tremendo. El rey Manasés, ahí, Manasés que significa olvido. Entonces mire, Manasés nos enseña algo, que hay que reparar el altar, pero olvidar. Por ahí comienza todo. Mire, no puede haber restauración sin olvido. Porque si nosotros no olvidamos, no vamos a restaurarnos un 100%. Entonces yo le pido algo esta noche, los que estamos acá y usted que nos ve, olvide, hermano. Si el apóstol Pablo, que yo no le llego ni al tobillo, ni a la suela de sus zapatos, el apóstol Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Hermano, la gloria postrera es mayor que la venidera. Y hay gente que pasa viendo las glorias pasadas. Veamos la gloria que viene. Mire, ya no podemos hacer nada. Si usted predicaba, si usted cantaba, si usted danzaba, si usted servía al Señor, eso ya quedó atrás. Entonces ya no es yo era, ahora es yo soy y yo seré. Sobre eso tenemos que trabajar. Es que reparar el altar, Manasés nos enseña que hay que olvidar, porque Manasés significa olvido. Porque aquí yo veo, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas. Entonces el altar es sacrificio, el altar es comunión, el altar es sacrificio, el altar es el punto de encuentro, el altar es santidad, el altar es perdón y muchas cosas que necesitamos tener en casa. Es que el altar no solo es ese lugar donde usted se encuentra con Dios, porque ¿de qué nos sirve tener tantas experiencias hermosas en Dios si no las trasladamos a nuestros seres amados o a los que vivimos alrededor? Entonces vemos acá que Manasés fue llevado capturado por el rey de Asiria porque se alejaron de Dios. El altar es el lugar de encuentro del Señor, es el lugar secreto que usted tiene, pero el altar es sacrificio, sacrificar el yo para que dejar que Cristo viva en mí, como dice la palabra, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, vemos aquí y hay algo muy hermoso, fíjese, porque Dios siempre tiene misericordia. Entonces, el altar es un lugar de misericordia, es un lugar de olvido, pero es un lugar de pedir misericordia, entre otras cosas. Porque el versículo 12 dice que Manasés pidió perdón, dice, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló. Entonces, y cuando dice que el versículo 13, que cuando Dios oyó, se conmovió, mire qué tremendo. Entonces el altar es un lugar que el Señor nos enseña, que para reparar el altar personal, para reparar el altar familiar, primero tiene que haber humillación, luego tiene que haber olvido, luego tenemos que extendernos hacia adelante, pero también dice que Dios se agradó. Cuando él oró al Señor arrepentido y volvió al punto donde se había alejado del Señor Manasés, porque se habían olvidado del Señor, dice que Dios se conmovió y le dijo y le trajo de nuevo a Jerusalén. Entonces se da cuenta. Entonces Manasés regresa de la cautividad y lo primero que restaura es el altar. Cuando nosotros regresamos del mundo, cuando regresamos de Babilonia, cuando nos hemos alejado del Señor y regresamos a Él, repare el altar personal. Miren, nadie que no tiene altar va a tener victorias en Dios. Las podrá tener y usted dirá, no, pastor, yo he salido en victoria. Le van a durar poco. Cuando nosotros tenemos altar, vivimos permanentemente humillados delante de Dios. Cuando nosotros tenemos altar, vivimos permanentemente reconociendo la grandeza de Dios. Vamos a ver el rostro de Dios reflejarse sobre nosotros, porque el altar es el lugar de encuentro, pero también es el lugar de sacrificio. El altar tipifica sacrificarme a mí mismo para que Cristo viva en mí, menos de mí y más de Cristo. Segundo, entonces la primera reparación es el altar. Y cuando se habla de reparar un altar es porque ya existe, pero puede ser que usted se había alejado del altar. Mire, no se pelee con el Señor, todo lo contrario, vaya al altar para reconciliarse, porque el altar es gracia, es reconciliación, es perdón de parte de Dios, pero que nosotros nos damos la vuelta, no para ver atrás, sino para ver a nuestro alrededor y decir, Señor, gracias porque, mire, cuanto más altar tenga una persona, más victorias en Dios va a obtener. Cuanto más altar tenga una persona,
más reparaciones fáciles van a ser para su vida, en su casa. Porque una cosa, nosotros podemos tener altar, pero ¿tienen altar nuestros hijos? ¿Hay altar en casa? ¿Hay altar en casa realmente? Si nosotros en lo particular no tenemos altar, no va a haber altar en la casa. Entonces tal vez usted en la casa es el único que tiene altar. Entonces enséñeles a su familia, a su casa, que allí es el lugar de las victorias. Le digo en el nombre de Jesús esta noche, el altar es el lugar de la victoria. Porque muchas veces nosotros, porque yo lo veo aquí en 2 de Crónicas 33:13, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo de la cautividad. Entonces Manasés se dio cuenta de que muchas cosas habían perdido. Como nosotros tal vez hemos perdido cosas, pero el lugar del lugar de la victoria es el altar. El altar es el lugar de su victoria, en el nombre de Jesús. No se olvide, hay que reparar el altar. Nada en la vida nos va a funcionar si no reparamos primero el altar. Repare el altar y me cuenta todas las victorias que en el nombre de Jesús vamos a obtener. Lo segundo es, ok, reparamos el altar. Lo segundo es que hay que reparar los cimientos. Mire, cuando me fui al original a ver esa palabra reparar, entre otras cosas es atar, como con cuerdas. Y me acordé de algo. Es reparar, pero como amarrar algo. Esto es en el orden espiritual. Entonces me acordé de algo, que dice la palabra que Dios nos atrae con lazos de misericordia. Entonces Dios, cuando la palabra dice que nos atrae con lazos de misericordia, es que Él nos amarra, hablando espiritualmente y como una figura, nos amarra a Él con lazos de misericordia. Porque los otros lazos, que fueron los que amarraron a Sansón, Él los rompió por la fuerza, pero son lazos humanos. Entonces aquí hay que revisar estos cimientos. Si los cimientos que tenemos en nuestra vida es que la gente solo habla de casa en los cimientos. No, nosotros necesitamos primero los cimientos personales para luego establecer cimientos en lo demás. La pregunta es, ¿cómo están sus cimientos? Porque mire, los cimientos determinan la altura. Entonces, hay cimientos que necesitan ser reparados porque quizás son demasiado viejos. Hay gente, lo que le decía, que quiere vivir su vida allá como que si fuera el 1950, cuando todavía habían carros que creo que eran a vapor o máquinas a vapor. No, la vida ha cambiado. Entonces, nuestros cimientos tienen que actualizarse. Pero para actualizarlos hay que reparar. El cimiento determina su estatura espiritual. El cimiento determina cuán grande va a ser el edificio de su familia, cuán grande va a ser el edificio del ministerio, cuán grande va a ser el edificio de su casa, de su vida. Entonces hay que reparar los cimientos. Hermano, no sé, aquí yo he tenido esa duda y algunos dicen que es que se están yendo de lado, no sé si los han visto. Bueno, ya los que estamos acá, miren, cuando uno pasa el puente de la 68 como yendo hacia la Caracas, creo que esa es la 80 todavía. Cuando uno pasa el puente de la 80, para los que vivimos acá, entonces cuando pasa como ya es que eso de norte a sur no me ubico, creo que es de oriente a norte, algo así. Es decir, cuando uno va hacia allá, hay unos edificios, ahí sobre la 30 se miran también, están en la mera esquina, y usted cuando va sobre la 80, los edificios se ven de lado. Se ven de lado, le doy la tarea para que lo vaya a ver mañana. Así como ha ido a ver la casa de Betty la Fea, vaya a ver, o sea, nada más para hacerle broma de algo. Entonces, mire, hay edificios que están yéndose de lado porque los cimientos hay que repararlos. Si el matrimonio se está yendo de lado, hermano, hay que reparar los cimientos. Y recuérdese que reparar, no se olvide, es volver al lugar donde se fracturó la cosa. Hay edificios personales, o sea, nuestra vida necesita reparar los cimientos por tanta carga. Hay gente que agarra tanta carga de todo y no ese es el peso para el edificio que Dios lo diseñó. Esdras 4:12 dice de esta manera. Entonces no se olvide, este tipo de reparación Dios nos atrae con lazos de misericordia y Él
nos envuelve con su misericordia para que nosotros humanamente no podamos hacer nada y entendamos que todo es por gracia. Esdras 4:12 dice de esa manera: sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Acuérdese, primero se repara el altar, luego se reparan los cimientos. En todo, en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, hay que reparar los cimientos. Porque el cimiento va a determinar su altura espiritual. Hasta donde quiera llegar, prepara el cimiento. Los árboles, hermano. Si los árboles, que son los árboles, nos enseñan algo muy hermoso. ¿Sabe usted que un árbol, la profundidad de sus raíces determina su altura? Cuando usted ve esos grandes árboles, es que sus raíces son profundas. Entonces nosotros necesitamos establecer cimientos profundos para que el edificio no se caiga, para que no se caigan los planes, para que no se caigan los sueños. Mire, si tiene planes, si tiene sueños, yo espero que sí, y que digamos amén a eso. Si tenemos sueños, si tenemos planes, si anhelamos cosas mayores, entonces comencemos a cavar el cimiento. Cimiento. Algunos el cimiento va a ser tan profundo porque así los va a levantar el Señor. Otros quizás el cimiento no va a ser tan profundo, pero al final van a tener algo que edificar. Mire, aquí la historia cuenta que aquí hay enemigos que se oponen a la reconstrucción. Usted sabe que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y cuando estaba cautivo, bueno, antes de eso sí, cuando fue llevado cautivo, Jerusalén fue destruida toda la ciudad o parte de la ciudad, pero le destruyeron sus muros y le destruyeron las puertas. Entonces Esdras junto con Nehemías son los restauradores de Jerusalén. Por orden del Señor, Dios pone a Ciro y pone otros reyes ahí a que reconstruyan o que le ayuden a reconstruir la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel tiene enemigos que se oponen a la reconstrucción y le mandan una carta al rey Belsasar, y es esta carta, parte del texto de la carta está aquí. Pero los enemigos le cuentan al rey Belsasar y le dicen todo eso que está ahí. Y le dicen, ¿sabes qué? Esos judíos que estaban allá cautivos en Babilonia regresaron y han comenzado a reparar las murallas y están reparando los cimientos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Mire, no edifique sobre las cenizas, porque muchas veces nos va a tocar hacer nuevos cimientos, pero otras veces nos va a tocar reforzar los cimientos. No edifique sobre cenizas. Hay personas que quieren levantar el cimiento porque su alma está ligada, su espíritu está afectado, que es el otro que vamos a ver. Entonces no edifique sobre cenizas, no edifique sobre cenizas. Perdón, era el rey Astarjerjes, no sé si le había dicho Senaquerib o Astarjerjes, pero es el rey Astarjerjes que le envían esta carta. Pero me llama mucho la atención que dice que ellos estaban reparando los cimientos. Y hermano, perdone, mire, el Salmo 11.3, tenga cuidado con eso. El Salmo 11.3 dice, porque el cimiento es el fundamento. ¿Sobre qué está fundamentada su vida espiritual? ¿Sobre qué está fundamentada su vida matrimonial, su vida familiar? ¿Sobre qué está fundamentado este ministerio? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra vida? El Salmo 11.3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Hay personas que no se han dado cuenta que su cimiento, su fundamento espiritual está deteriorado. Entonces, por el Espíritu que esta noche el Señor le abra su entendimiento, su inteligencia, su sabiduría, y que usted pueda entender, aquí hay que reforzar. No sé si le ha pasado, hermano, si a todos nos toca. Mire, a veces así, de manera rudimentaria, a veces uno ve que algo se va a caer y le pone un taco de algo, mientras lo arregla. Pero le digo algo, eso me lleva a algo, y ojo con lo que le voy a decir, porque percibo en el espíritu que muchos así están. Mire, hay personas que, por ejemplo, le voy a poner algo que le va a servir, que creo que es bien gráfico. Hay personas que, por ejemplo, la cama se le rompe una pata y buscan un bloque y lo ponen ahí. Hermano, pero ese bloque, pasan los años y ahí está ese bloque. No, hay que reparar la cama.
o cambiarla. Entonces, a ver a quién le estoy diciendo. Con respeto lo digo, porque creo que todos en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que reparan, pero solo son medidas paliativas. Y Dios no quiere medidas paliativas. Hay momentos de emergencia que Dios las va a permitir, pero hay personas que le pusieron el bloque a la cama hace 10 años. Por eso así está su vida. Entonces diga, no, yo voy a sustituir esto. Sustituye, hermano, porque aquí dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Porque en 1 Corintios 3:11, y mire qué lindo, ¿eh? Mire qué lindo es el Señor. Mire qué lindo es el Señor. Tome nota de esto. En Salmo 11:3, Salmo 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11:3. Y mire lo que dice 1 Corintios 3:11. Solo le da vuelta el Señor en la palabra. ¿Y qué nos enseña 1 Corintios 3:11? Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿sabe cómo repare los cimientos? En Cristo. Si se equivocó edificando algo, edificando un matrimonio, si se equivocó edificando una familia, que lo nuevo que Dios le va a dar, diga, Señor, no me quiero volver a equivocar. Quiero poner todos mis fundamentos familiares, amorosos, personales. Es que me acordé de Amoroso, aquel pingüino, hermano. Pastor solo viendo televisión pasa a decir. Entonces, todos los fundamentos póngalos sobre Cristo. Ahí va a tener el éxito necesario, el éxito que usted anhela, o la bendición que usted anhela en Dios. Mire, no ponga otro fundamento. No ponga otro fundamento. Dígale, Señor, enséñame a fundamentarme en tu palabra, a fundamentarme en tu gracia, en tu misericordia, en tu espíritu, para que ese edificio sea sólido. Hermanos, si edificamos algo en la familia, en el matrimonio, en una empresa, un negocio, y tal vez no nos fue tan bien, entonces busquemos los errores cometidos y digámosle, Señor, si me vas a dar algo nuevo, me voy a fundamentar en ti. Entonces, por eso le decía, no edifique sobre cenizas, no edifique sobre errores ajenos, que en el nombre de Jesús. Entonces, se repara, es necesario, las reparaciones necesarias que esta noche hemos visto es que hay que reparar el altar, luego hay que reparar los cimientos. Rapidito le doy otro, hay que reparar la casa, hermano. Fíjese que esta reparación, este tipo de reparación en el original se lee badak y significa como abrir cuando hay una brecha o hay una fuga. Hay casas que tienen fugas. Pastor, pero ¿qué? Fíjese que increíblemente después de 7 años, creo, sí, 7, 8 años, la vez pasada yo escuché que mi esposa pegó un grito, entonces yo salgo a ver qué pasaba, y era que, hermano, yo creo que de ahí salió, de la parte de la tubería, porque hay una tubería donde se va el agua de la lavadora, por decir algo, del grifo ese, salió una como cucarachita, esas que son de aquí del frío. Hermano, en mi vida había visto una ahí, pero a mí me asustó, pues. Entonces, ¿qué pasa? Hoy lo que hacemos es ponerle una tapa a ese lugar, porque por ahí se puede meter otra. Bueno, gracias a Dios ya las eliminamos y gracias a Dios en el nombre de Jesús que no vuelvan. Pero ¿qué le quiero decir? Hay personas que en la casa tienen fugas y a saber, no solo cucarachas, se meten otro tipo de insectos, roedores y un montón de cosas por la brecha. Entonces, esa reparación es a la casa que tiene una brecha, que tiene una fuga, que tiene una grieta. Entonces hay casas que puedan estar agrietadas. Por ahí se meten, hermano. Entonces cerremos la brecha en el espíritu, porque ya reparamos el altar, ya reparamos los cimientos. Entonces cerremos la brecha de la casa. Es como enmendar una rotura, es como restaurar. Pero hay cosas que va a haber que quitar. Segunda de Crónicas 34:10 dice, y lo entregaron en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y reparar la casa. Aquí, mire, aquí Josías estaba haciendo reformas. Mire,
A partir del versículo 1 dice que a los 8 años comenzó Josías a reinar. Entonces, ¿qué pasa? A veces puede ser que las brechas en la casa se den por nuestra inmadurez. Porque Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y hizo algunas cosas que no agradaban al Señor, pero él rectificó. Pero aquí Josías me enseña algo. Josías tenía 8 años, entonces a veces las grietas en la casa se dan, las fugas en la casa se dan, porque somos niños espirituales. Todo nos molesta, a nada le hacemos caso, no obedecemos, creemos que nuestro pensamiento es el pensamiento por encima del pensamiento de Dios. No, yo lo voy a hacer así porque así lo he venido haciendo por años. Somos inmaduros, entonces no hay crecimiento. Si no hay crecimiento espiritual, necesitamos reparar la casa, porque hay fugas. En la casa pueden haber fugas económicas, fugas aún ministeriales, pueden haber fugas personales, en el trabajo pueden haber fugas. Porque hay que reparar la casa. Y usted dirá, pastor, sí, el edificio. No, su casa. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Josías dice que comenzó a reinar e hizo lo recto. 31 años reinó. Dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos del Señor. Entonces, lo primero, mire, aquí, por el tiempo que ya me está terminando, mire, se lo cuento así rapidito. ¿Qué fue lo que hizo Josías que agradó a Dios? Primero quitó la idolatría, pero ¿sabe qué hizo? Purificó la casa. Purifique la casa. Esto es purificar la casa, porque hay fuga. Entonces purificar es santificar la casa. Aprovecho y le digo algo, esposa, esposo, compañero o compañera de hogar que tenga. Si su esposo o su esposa o su compañero no es cristiano, tranquilo, porque la palabra dice que todos son santificados en la casa por uno que sea cristiano. Entonces nosotros tenemos que reparar la casa, santificar la casa. Santifique la casa, santifique lo que se ve en televisión, santifique lo que entra a la casa, santifique que escuchamos. Y santificar es decir, hijos, hijas, familia, en esta casa somos cristianos, por favor respetemos. No podemos estar poniendo ahí, llorando con Dios de pactos y de repente ponen ahí, ¿cómo se llama? La que yo siempre digo, la onda grupera. No podemos. Podemos estar escuchando música cristiana y de repente aparece el tumbón ahí del reggaetón y todo eso. No, hermano. Que santificar la casa. Santificar la casa es, la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Porque esto me está enseñando, porque ¿sabe para qué son estas reparaciones? Porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin fugas y sin arrugas, sin grietas. Entonces, donde hay una grieta, repárela. Hay gente que deja para mañana lo que puede hacer hoy. Eso se llama procrastinar. Entonces, hagamos las cosas ya, hermano. Si el Espíritu le ha inquietado en algo, repárelo. Porque por eso es el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el siguiente, rapidito se lo doy. Le voy a dar así rapidito porque ya me cogió el tiempo. Entonces hay que reparar el Espíritu. Fíjese que en el original, esta reparación del Espíritu es como ser nuevo. Entonces nosotros tenemos que tener un nuevo espíritu. Pastor, pero ¿cómo es un nuevo espíritu? Es decir, que no tengamos fracturas que vienen por situaciones que tal vez nos pasaron. Es como rejuvenecerse, es como reparar, es como restaurar. Mire, el espíritu dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Un espíritu alegre se nota. Hermano, hay gente que va a las iglesias y le dice, ¿cómo está, hermano? Aquí bien. Y hermano, ¿cómo le van a creer que está bien? Salmo 51:10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, todo comienza con un espíritu recto. El espíritu recto es aquel que todo lo hace para agradar a Dios. Que si hay algo deshonesto, dice, no lo puedo hacer. Mire, hay culturas que yo me quedo sorprendido. Cómo esta nueva agenda, esa agenda que quieren imponer las élites, ha permeado culturas que eran tan cerradas para la honestidad como la cultura asiática, como la cultura hindú. Hermano, hoy, ¿será que solo se ven en las películas? Pero hoy yo veo que, por ejemplo, la cultura asiática, que es una cultura tan respetuosa, hermano, en donde mienten o permiten cosas deshonestas. Entonces el salmista, porque aquí el salmista
El salmista David está en el Salmo 51, y el Salmo 51 refleja un David perdonado, un David restaurado, un David que se dio cuenta de los errores que cometió con Betsabé y todos los demás, y dice: Señor, ya me di cuenta que mi problema es en el espíritu. Pero yo le he dicho siempre que el espíritu, el problema es un alma no tratada, afecta al espíritu. Y el espíritu es de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo trata con el espíritu, no que no trate con el alma. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que seamos controlados por el espíritu. Mire, repara el espíritu. Reparar el espíritu es, el Proverbios 18:14 dice: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Entonces cuide las cosas del alma que no le afecten el espíritu, porque Proverbios 18:14 me enseña que cuando hay un espíritu quebrantado, hermano, una persona con un espíritu quebrantado, solo por el espíritu se va a levantar. Ahora, él tiene que decidir levantarse. Dígale: Señor, por favor, crea en mí un corazón limpio. Entonces todo comienza en el corazón. Si nosotros tenemos dañado el corazón, vamos a tener dañado el espíritu. Entonces la reparación del espíritu comienza reparando el corazón. Hermano, hasta un corito que en mi tiempo allá, y me acuerdo cómo reparar un corazón roto. Tal vez no había nacido usted para esos coritos. Pero hermano, si hasta los del mundo lo entienden, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros? Cree en mí, oh Dios. Entonces Dios tiene que renovar, regenerar el corazón para poderle arreglar el espíritu. Romanos 5:8 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Entonces aquí le doy la pauta, le doy la clave. Si sus pensamientos y su corazón no están alineados al espíritu, usted va a ser un carnal. No usted, ni los que estamos acá, rectifico. Aquel que no tiene pensamientos y corazón alineados al Espíritu de Dios, hermano, esa persona va a ser un carnal. El carnal pone la mente y su corazón en las cosas de la carne. Facilito, hermano, se va. Su problema era el fumar, y allá en la esquina están fumando y de repente siente el olor y allá va así. Allá va acercándose, hermano, quiere sentir el olor. Con respeto digo esto. O si su problema era ver mujeres, entonces comienza a ver de más y dice: no, Señor, estoy apreciando la belleza. No, hermano, está viendo las mujeres. ¿Qué hay que reparar? Las heridas. Rapidito le doy. Hay que reparar. Mire, hermano, repare las heridas. Mire, una herida maltratada es una herida que puede infectarle su cuerpo. Una herida maltratada en la familia le puede infectar la familia. Una herida en el matrimonio le puede infectar el matrimonio. Una herida en el trabajo le puede infectar su trabajo. Dice Jeremías 30:17: porque yo te devolveré la salud. En el nombre de Jesús recibo eso para todo aquel que tal vez ha perdido su salud. Y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Mire quién lo dice. Para aquellos que dicen que no hay que declarar, mire, declara el Señor. Si el Señor declara, ¿cómo no vamos a declarar nosotros? Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Mire, aquí esa palabra sanar, sanar, es que va a restituir la solidez que tenía, dice. Entonces Dios le va a restituir la solidez que usted tenía antes de las heridas. Pero le pido un favor: tiene que tratarse las heridas, porque el Salmo 147:3, yo le puse la vez pasada ese, dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Hermano, si está en la palabra que Dios sana el corazón, ¿se acuerda lo que le dije en el anterior? ¿Cuál era el problema? En el corazón. Entonces, un espíritu quebrantado, viendo el anterior, comienza con un corazón quebrantado, un corazón con líos. Entonces Dios dice: yo te sano el corazón y vendo tus heridas. Entonces, un corazón quebrantado es un corazón herido. Si usted tiene el corazón herido, yo le pido un favor: tiene heridas abiertas. Hay personas, por eso le digo, este tema es tan hermoso porque me está enseñando que yo tengo que hacer una reingeniería en mi vida. Hermano, ya no vivamos con heridas del pasado, porque restaurar es volver al lugar donde se inició
cuando nos quebramos en la relación con el Señor. Entonces Dios nos va a regresar en el Espíritu para reparar desde ahí hasta acá. Mire, Dios, créame, en el nombre de Jesús se lo digo, Dios le va a restituir todo lo que tal vez usted ha perdido, pero por favor le pido algo, restablezca su corazón. Dígale: Señor, yo saco de mi corazón todas esas situaciones que me estorban para que la bendición venga y fluya sobre mí. Dios le va a sanar las heridas, le va a devolver la salud. No hay nada mejor que la salud espiritual, no hay nada mejor que la salud mental. Entonces, que esta salud no solo sea física, sino que sea espiritual. Y ahí dice Dios que nos la va a devolver. Hermano, qué lindo es andar en paz, a pesar de las situaciones, porque cuando confiamos en Dios, lo primero que nos da es salud mental. Lo primero que nos da Dios es salud mental cuando confiamos en Él. Y luego nos da la paz, salud espiritual. ¿Nos vamos a enfermar, pastor? Sí, yo espero que no. Pero sí, vamos a salir adelante porque Él ha prometido darnos sanidad. Por último, y perdone que me he excedido, lo último que hay que, esta es la última, hay que reparar el propósito. Repara el propósito, hermano. Estas 6 cosas que le di nos están preparando, porque a la iglesia hay que prepararla y enseñarle cómo. Ya le enseñé cómo. Repare el propósito. Fíjese que esa reparar, esta palabra reparar en el original es como reconstruir, como reedificar, como volver a levantar. Mire, vuelva a levantar los propósitos. Si tal vez usted perdió la visión de su vida por alguna decepción, por algún fracaso, diga: Señor, yo vuelvo a levantar mis propósitos. Mire, en el nombre de Jesús se los digo, los que estamos aquí, usted que nos ve, mire, Dios es un Dios de propósitos. Dios no se fijó en usted, ni lo tiene en el hueco de su mano, porque usted, perdone que le diga así, es un inútil. Vaya, voy a corregir. Dios no nos tiene en el hueco de la mano porque somos inútiles. No, algo vamos a hacer para el Señor. Entonces reparemos el propósito, porque Dios, mire, Dios no le va a venir a ayudar en el trabajo, usted lo tiene que hacer. Dios le va a dar ideas y le va a dar otras cosas, pero Dios no nos va a venir a hacer las cosas que tenemos que hacer. Haga lo que tenga que hacer. Hechos 15:16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré. Aquí habla del tabernáculo de David. El tabernáculo de David me habla de presencia, me habla de adoración, para que el resto de los hombres, o somos nosotros los gentiles, busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces aquí me habla de un acceso directo que Cristo en la cruz nos dio. Dice que Él, a través de su muerte en la cruz, dice, por el cuerpo que fue flagelado por usted y por mí, por el cuerpo de Cristo que derramó la sangre en la cruz del Calvario, dice que tenemos un acceso, y nos dio un acceso nuevo a un camino nuevo y vivo por su carne. Entonces el tabernáculo caído de David nos enseña que no solo es adoración, sino que también es que tenemos acceso, a la presencia. Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero repare el propósito. Mire, algo va a hacer el Señor, pero usted no es un producto terminado. Los que estamos aquí, los que nos ven, no somos producto terminado, porque no es cuestión de edad, es cuestión de propósito. Yo le he dicho que propósito en el original se lee prótesis. Quiere decir que donde tenemos una minusvalía, ahí Dios se va a meter. Pero tenemos que reparar el propósito. Reparemos el propósito matrimonial, el propósito familiar, el propósito ministerial. ¿Cuál es el propósito por el cual está usted en esta vida? Hay personas que dicen: pastor, es que yo no sé para qué vine a este mundo. Mire, de estorbo no viene. Por lo menos se lo digo así de la manera. De estorbo no vino usted a este mundo. Olvídese, reprenda y diga, tal vez se dio cuenta que su mamá le dijo, o su papá, si te quisieron abortar. Sí, tal vez ustedes, pero no el Señor. Mire, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, pero usted tiene que tener propósitos. Véase más adelante, véase viviendo mejor, véase fuera de todos estos líos y estas cosas, hermano. Sacúdase todas esas, decepciones que tiene, toda esa tristeza, todas esas lágrimas. Mire, ya deje de llorar. A alguien le estoy diciendo, hermano, ya dejemos de estar llorando, levantemos, limpiémonos el rostro y digámosle: Señor, ¿sabe por qué le digo? Porque cuando lloramos más, Dios llora con nosotros, porque dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Hermano, ya no lloremos. Ya no lloremos, lloremos lo que tengamos que llorar, levantémonos la cabeza y digamos, Señor, voy para adelante, yo voy a cumplir el propósito. Hay personas que tienen retenida la bendición porque están llorando mucho, entonces no están enfocados en el propósito. Ojo, personas no son bendecidas porque están enfocadas en los fracasos y no en el propósito. Enfóquese en el propósito y no en el fracaso, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te bendigo, Señor. Te agradezco que me permitas llevar esta palabra, Señor. Señor, gracias. De veras, no tenemos palabras para poder agradecer todo lo que haces por nosotros. Señor, tú me pusiste en el corazón, Señor, el poder traer esta palabra porque necesitamos como iglesia ser edificados, Dios. Ser catartizados, Señor. Que en el nombre de Jesús, los que estamos acá y estas familias que están ahí, Señor, sedientas de tu palabra, podamos entender, Señor, que hay cosas que son necesarias. Hay cosas que son necesarias. En el nombre de Jesús. Señor, el salmista en el Salmo 83 decía, restáuranos, repáranos, Señor. En esta noche yo te digo, Señor, repáranos por tu espíritu, restáuranos, Dios, vuélvenos a ese lugar donde perdimos la comunión, donde tuvimos ese fracaso, esa derrota, para aprender de eso y no volverlas a cometer, Señor. Señor, por favor, te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Por favor, Señor, solo tú nos vas a restaurar. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que bendícenos, Señor, guárdanos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alza tu rostro sobre nosotros y danos paz, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que nos ayudes, en el nombre de Jesús, que tu favor y tu protección venga sobre nosotros. Repáranos, Dios. Repáranos, por favor, repara estas familias, repara sus vidas, repara ministerios, Señor. Hay pastores con problemas, repáralos, Dios, repara su relación matrimonial, repara cualquier situación en el trabajo, repárala tú, Señor. Que tu favor y protección venga sobre nosotros, que tú te complazcas, Señor, en lo que hacemos de ahora en adelante. Por el Espíritu vamos a tratar de agradarte, por favor, Señor. Que en el nombre de Jesús tengas piedad y misericordia de nosotros, que seas compasivo, Señor, con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestro ministerio, con nuestra familia, Señor. Que seas compasivo, Señor, que nos des tu aprobación, Señor, en todo. No queremos hacer nada que no lleve tu aprobación, Señor. En el nombre de Jesús, y sobre todo, danos paz, Dios. Señor, hay cosas que hay que reparar, hay reparaciones necesarias. Yo te pido que por el Espíritu lo podamos entender, los que estamos acá y los que nos ven, que podamos aceptar que necesitamos reparaciones necesarias, que podamos reparar el altar. No podemos hacer nada si no hay altar en nuestra casa, que lo reparamos por el Espíritu, que lo podamos aprender a reparar. Señor, por favor te ruego que vuelva la comunión en la casa, que vuelva la unidad, que quites toda división, que quites todo pecado, que quites toda acechanza del enemigo, Señor. Relaciones que se han fracturado, que tú las puedas restaurar, que en el altar, Señor, haya perdón, sacrificio, que en el altar, Señor, hayan ofrendas memorables. Que esas ofrendas suban como ese olor grato, como ese memorial. Que en el altar, Señor, haya sacrificio, que podamos morir a nosotros mismos. Y que seas tú por el Espíritu, Señor, que haya reparación de los cimientos, que el fundamento principal sea Cristo. Señor, si hemos edificado mal, hoy, Señor, ayúdanos a reparar por el Espíritu los cimientos de nuestra casa, del matrimonio, de la iglesia, del trabajo, de nuestra vida, Señor. Todo cimiento malo, Señor, ayúdanos a poder cambiarlo en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos reparar nuestra casa, Señor, toda brecha, toda fuga, que tú la puedas por el Espíritu mostrar para poder cerrar puertas, para poder restaurar y para poder reparar grietas que en el nombre de Jesús tal vez están. Que podamos reparar nuestro espíritu, Señor, por tu Espíritu, porque tu Espíritu a nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos. Que podamos dar testimonio con un espíritu reparado de que somos hijos, que pueda haber un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida.
Señor, que en el nombre de Jesús podamos reparar toda herida que hay en el corazón, en el alma, Señor, que por el Espíritu Santo, Señor, sana nuestras heridas. Que en el nombre de Jesús, Señor, agarremos esta noche todas las heridas y las tiremos al fondo de la mar. Que toda herida que hayamos recibido o que nos hayan hecho, Señor, tú las sanes, que las puedas vendar, pero que las sanes totalmente, Dios. En el nombre de Jesús. Y por último, Señor, ayúdanos a reparar el propósito. Dios, tú tienes propósitos personales, familiares, empresariales, ministeriales, Dios, laborales, personales, aún, Señor, aún generacionales. Tú tienes propósitos, Dios. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a reparar el propósito ministerial por el cual nos trajiste a esta casa, a este país, a esta ciudad, Señor. Que por el Espíritu puedas ayudarnos a reparar también, Señor, que por el Espíritu puedas reparar el propósito. Si había alguien que ya quería, Señor, que estaba decepcionado de la vida, que pensaba que no había propósito, que esta noche, Señor, avives el fuego del propósito que tienes para ellos, Señor. Propósitos aún, Señor, de reyes, de ser sacerdotes, propósitos ministeriales, propósitos personales, empresariales, laborales, que los puedas reparar, Señor, para que se retomen. Si alguien había dejado tirado el propósito, dígale: Señor, esta noche lo vuelvo a recoger, pero véndalo tú, Señor, repáralo tú, para que sea un propósito efectivo. Señor, gracias. Vamos a casa. Te ruego que venga un espíritu que traiga paz, un espíritu que traiga paz sobre los que estamos aquí y los que nos ven, Señor. Gracias, Cristo. Cancelamos todo ataque y contraataque del enemigo y nos declaramos, Señor, reparados por ti. Que el Espíritu del Señor, Señor, yo quisiera terminar con esa bendición espiritual que tú nos das, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús recibimos esa bendición sacerdotal a través de Cristo, a través del Espíritu. Gracias, Señor, por ayudarnos a reparar. Y de hoy en adelante, Señor, vamos a guardar estas herramientas espirituales que nos has dado para poder reparar con gracia, con misericordia. Gracias, Cristo. Bendecimos a los hermanos, Señor, bendecimos sus vidas, cancelamos todo contraataque del enemigo, bendecimos toda ofrenda, Señor, que viene por el alfolí virtual. Te ruego por el pastor Orvin Romero, por el pastor José Gregorio Tobar, Señor, por el pastor Luis Clar, por el hermano Faustino Robles, Señor, y por la pastora Yulisa, Dios, y por todos aquellos que tienen necesidad, Dios. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Le recordamos que el viernes 7 de la noche nos vemos aquí presencial y también virtual. Bendiciones.